Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos. Estamos de vuelta en este espacio que tenemos dentro de la red de difusión cristiana, en el que vamos a estar compartiendo esta vez con el pastor Jorge Gali, que fue pastor durante muchos años de la Iglesia Bautista de La Lucila y que es además profesor del Seminario Bíblico Bautista y es director de los programas institucionales también del Seminario Bíblico Bautista. Él además además de pastor, es psicólogo. Así que te saludamos, Jorge, te damos la bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros y vamos a estar trabajando algunos temas puntuales, pero primero te quiero saludar. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Hola, es un gusto y un placer acompañarlos y bueno, poder compartir esta charla con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Gracias, sabemos que estás muy ocupado y te tomaste este tiempito para poder hablar un rato con nosotros. La primera pregunta que te quería hacer, Jorge, es, claro, vinculada a todo lo que está pasando con la pandemia, con el COVID, y tengo entendido que vos trabajás mucho con el tema de la adultez, adultos mayores. ¿Qué reflexión te merece, si es que tenés alguna, respecto de el mayor grupo de riesgo son los adultos mayores? ¿Qué reflexión te merece esto? Sí, yo diría que primero tendríamos que ser cuidadosos con ese estereotipo de población de riesgo. En realidad, todas las personas son portadoras de algún factor de riesgo, no solo por la edad. El trabajo, la profesión, el lugar donde vivís, el sexo, todos tienen algún factor de riesgo que por ser parte de algún colectivo social eh, exponen a diferentes riesgos. Con eso lo que yo quisiera evitar son las etiquetas, ¿no? Los rótulos. Cuando rotulamos a una persona o a un grupo, y más cuando ese rótulo conlleva algo negativo, el primer sentimiento que genera ese estereotipo, de decir población de riesgo, ustedes son población de riesgo, es un sentimiento de estigmatización, es decir, sentirse de alguna manera marcado Sí. o discriminado, ¿no? Ahora, hecha esa aclaración, sí, sabemos que la ciencia nos dice que la edad y las enfermedades propias de esa edad constituyen un factor de riesgo frente a una enfermedad. Eso es verdad. Y esto siempre ha sido así, no es algo nuevo. Ahora, ¿cómo los adultos mayores respondemos a esa realidad sin sentirnos discriminados? Bueno, primero aceptar la realidad, que son los años. Segundo, frente a este contexto, extremar los cuidados, aprendernos a cuidar y dejar que nos cuiden. Tercero, bueno, hacer todos los cambios que sean necesarios, todos los ajustes que sean necesarios frente a una situación de emergencia. Y yo diría principalmente, como adultos mayores, no quedarnos sin proyectos, ¿no? Sí. Justamente voy a apelar a tu faceta como psicólogo. Cada etapa de la vida tiene sus problemáticas, tiene sus dificultades, tiene sus traumas. Em, ¿Podrías condensar o decirnos sintéticamente cuáles son las más comunes en la adultez? ¿Cuáles son las problemáticas más comunes que conllevan la adultez? Vos hablaste de no quedarse sin proyectos. Tal vez podría ser una, pero ¿qué, qué, qué circunstancias son las que más pesan a los adultos mayores? Bueno, sin mencionar todas las enfermedades de origen orgánico, que bueno, son típicas y extensa la lista en este orden, y Sí. propias de los achaques de la edad, quizás la enfermedad emocional típica para esta edad es la depresión.
la depresión senil. No tenemos que olvidarnos que una de las características de esta etapa son las pérdidas. El adulto mayor está procesando pérdidas casi permanentes. Perdió el trabajo porque se jubiló, perdió el cuerpo joven, mucho de su cuerpo, de su organismo ya no responde a ciertas funciones, pierde amigos. Entonces cada pérdida es un desprendimiento, es un duelo, y cada duelo requiere un trabajo, una elaboración, para la que algunos adultos no encuentran las fuerzas o el apoyo anímico que necesitan, y ahí sí pueden caer en algún episodio depresivo típico de esta edad. Jorge, justamente estuviste hablando de la depresión, de la pérdida del trabajo. Pienso que tal vez esto tiene que ver con el avance de las sociedades o el avance de las civilizaciones. Si nos trasladamos a otros tiempos, civilizaciones en la antigüedad, había una mirada sobre el adulto casi de veneración. De hecho, el adulto era como el sabio, el que daba el consejo sabio, el jefe del clan. ¿Qué pasa con las sociedades hoy en día, con la figura del adulto? O con la figura de la vejez, ¿no? Parece como algo más, algo no deseado la vejez, no querer llegar, y tal vez algo diferente de esa mirada de veneración que tuvieron por muchos siglos las civilizaciones antiguas. Sí, así parece. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con las veneraciones. Las veneraciones a la figura del anciano estuvieron siempre dentro de un contexto de cultura patriarcal, donde los ancianos varones ejercieron un poder que infundía una obediencia, un respeto, pero más que nada un respeto por temor, por miedo. En ese sentido, sí, la sociedad patriarcal ejerció una forma de dominación que, debemos decir, frustró muchas generaciones. Ahora, yo creo que a partir del siglo XIX, del siglo XX, se da una reacción de las nuevas generaciones donde se desploman todos esos símbolos de autoridad, incluyendo a los ancianos. Bueno, después podríamos pensar un poco en el mandamiento, en el cuarto mandamiento de honrar a los padres, pero yo creo que en un sentido, si los ancianos han perdido autoridad, habría que ver qué clase de autoridad en algún tiempo ejercieron, como para que hoy se las desconozcan, ¿no? Sí, es muy interesante esa mirada realmente. No la había pensado desde tal vez la especie de autoritarismo que tenía la sociedad patriarcal. Ya viniéndonos a estos tiempos, ¿cuál pensás, dada la circunstancia, ¿no?, que está atravesando hoy justamente coyunturalmente con la pandemia, la fragilidad que tal vez en la que aparecen muchas veces los adultos mayores, ¿cuál te parece que debe ser la tarea primero como sociedad hacia los adultos mayores? ¿Tenemos una responsabilidad hacia los adultos mayores socialmente? Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿cuál te parece que debería ser la tarea como iglesia hacia los adultos mayores? Yo creo que los adultos mayores tenemos que estar muy agradecidos a la sociedad, porque de hecho ya nos están ofreciendo un gran servicio, como es el aumento de la expectativa de vida, ¿verdad? Hoy tenemos 70, 80 años como lo más natural, y esto se debe gracias a el aporte de la comunidad científica y a la sociedad en general. Así que, por un lado, gracias a este tiempo y muy bendecidos por una sociedad que se ha ocupado de aumentar sobre todo la cantidad de vida. Después el tema de la calidad ya es otra cosa. Es otra cosa.
Sin embargo, creo que la tarea pendiente que tiene la sociedad hacia los adultos es, en un sentido, el reconocimiento, ¿no? Los adultos mayores de hoy, en algún momento fuimos los pioneros del ayer, los que crearon, los que inventaron, los que fundaron, los que iniciaron. Y está bueno que de alguna manera esto se lo hagamos saber. El reconocimiento de las nuevas generaciones a las anteriores es un mensaje que le está diciendo, tu vida valió la pena, tu vida tuvo sentido, marcaste la diferencia y te lo agradecemos. Claro, creo que la iglesia es el contexto más adecuado, y por lo tanto más responsable de poder, en ese sentido, honrar a los adultos mayores, ¿no? Un reconocimiento. Jorge, ¿se acaba la vida después de los 65 años? ¿Qué pasa? Porque es como si de repente ese número, o a partir de más arriba de los 65 años, lo que queda para el adulto mayor es sentarse en un sillón a tejer o a leer libros. ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que la vida se acaba cuando dejas de tener un proyecto, y eso te puede ocurrir a los 65, pero también te puede ocurrir antes, o puede que no te ocurra nunca, como el caso de miles de longevos que disfrutan la vida porque justamente sostienen la vida a partir de un proyecto. Un proyecto es eso. Pro es eyectarse hacia adelante. Y mientras tengas un proyecto, la vida no se acaba nunca. Ahora, por supuesto, a esta edad, los proyectos deben estar a tono con la realidad. A los 70 podemos seguir teniendo proyectos, pero acordes a la realidad que nos marca el almanaque. Ahora, lo importante de un proyecto es que esté sostenido por una identidad definida, es decir, saber quién soy. Lo mismo que en la adolescencia, que es la edad en la que se construyen los proyectos vitales de la vida, ¿no? Ahora, solo podemos construir un buen proyecto cuando nuestra identidad está clara. Y en el caso del adulto mayor, pasa eso. A esta edad, nuestra identidad es una identidad diferente porque hemos madurado y hemos hecho una síntesis de lo vivido. Y especialmente en el caso de tener la bendición de ser cristianos, esto es un plus, porque nuestra identidad está en Cristo. Y entonces sí, con todo el balance de vida, sumado al sabernos hijos de Dios y siervos de Dios, los proyectos son sumamente saludables para el adulto mayor. Pero no, categóricamente no, a los 65 años no se acaba la vida. Muy relacionado con esto que te pregunté, Jorge, no tengo las estadísticas a mano, pero sí un gran porcentaje de los pastores, aquellos que están al frente de una congregación o una comunidad de fe, pertenecen a esta franja etaria. Y a veces nosotros como congregación tenemos como una demanda o una mirada sobre ellos y una exigencia que produce realmente un desgaste, y tal vez no tenemos en cuenta que son adultos mayores. Desde tu perspectiva, de tu mirada, desde el lado emocional o psicológico, ¿existen algunas herramientas que permitan prevenir o detectar el desgaste emocional y físico que tienen particularmente los pastores? ¿Y qué nos podés decir de acuerdo a tu experiencia también como pastor? Sí, una oportunidad leí que se hizo una encuesta de cuáles eran las profesiones de mayor riesgo o de mayor estrés, que generaban mayor estrés. Y el ministerio pastoral figuraba en tercer lugar. En primer lugar era un neurocirujano,
en segundo lugar un piloto de avión y en tercer lugar los pastores, ¿no? Oh. Y bueno, sí, pertenecemos a esa franja de profesiones de ayuda que están expuestas a enfermedades propias de esas profesiones, ¿no? La hoy conocida como burnout, desgaste por empatía, dispersión. Y sí, los pastores no estamos eximidos y más aún cuando estamos llegando a cierta edad. Ahora, para prevenir ese riesgo, el pastor debe escuchar el consejo de Jesús. Vengan a un lugar apartado a descansar un poco. Y para eso debemos aprender de esa actitud de Jesús, que en un sentido, él no dejó que la gente le marcara la agenda. Él tenía la capacidad para cuándo decir sí o cuándo decir que no. En el ministerio pastoral, los adultos mayores deben tener en cuenta esto y deben también saber cuándo es su tiempo de dar un paso al costado. Pasar la antorcha y permitir que la generación de recambio tome la posta. Esto no significa que dejen de ser pastores. El llamado pastoral es un llamado vitalicio. El corazón pastoral no se jubila nunca. Los dones y llamados de Dios son irrevocables, pero quizás desde otro lugar. Así que ese sería también un buen consejo para muchos colegas que a veces se aferran a una posición que deberían aprender cómo pasar la antorcha, ¿no? Sí, es muy interesante esto que aportás, Jorge. Vos, bueno, estoy haciendo la materia Consejería Pastoral, en la que vos sos uno de los profesores, y ahí descubrí un concepto muy interesante sobre la tarea pastoral. Tal vez históricamente o por una cuestión de costumbre o de tradición, pensamos que la tarea pastoral, en el sentido amplio de la palabra, le correspondía a una sola persona. Y quizás esto sí hace o hizo históricamente que el pastor sufriera una carga mayor de la que en realidad implica la tarea pastoral. ¿Cómo sería esa tarea pastoral real? ¿Está vinculada? ¿Es solo de una persona esa tarea pastoral de la iglesia? No, yo parto del concepto, y creo que del concepto bíblico, que en realidad la tarea pastoral debería ser una tarea colegiada, ¿no? Una tarea en equipo pastoral. Ahí el apóstol Pablo nos da un ejemplo muy claro del equipo que él tenía acompañándolo, o en cada ciudad donde llegaba había equipos pastorales colaborando con él. Y por otro lado, también parto de la idea, creo que también bíblica, que la iglesia es una comunidad pastoral. Aparte del don y de la función pastoral de una persona que está llamada por Dios a ese ministerio, la iglesia debe asumirse como comunidad de pastores y pastoras para cuidar entre sí y a otros del pueblo y del rebaño de Dios. Sabés que muy vinculada a esto y también vinculado a lo que estuvimos aprendiendo en la materia de la que hice referencia, me interesó mucho un concepto que vi ahí. ¿Nos los podrías explicar a todos? ¿Qué diferencia hay entre una iglesia hospedadora y una iglesia patogénica? Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho el concepto de la iglesia en este rol hospedador, porque de alguna manera no olvidemos que
era uno de los dones más valorados en el Nuevo Testamento, la hospitalidad. Y en ese sentido la iglesia estaba abierta a todos los que de alguna manera le ofrecían o necesitaban de ser hospedados, hospedados en el sentido literal del término, ¿no? Sabemos que no había hoteles, ¿eh? Entonces cuando llegaban los peregrinos, había lugares y había casas que se abrían para hospedar. Y entonces yo creo que ese es un término que como iglesia tendríamos que resignificar y ver cómo actuar en tanto iglesia como hospital, ¿no? Justamente la palabra hospital viene de hospedar, ¿no? Y en este caso, la iglesia debería actuar como un hospital de campaña, ¿no? Es decir, una iglesia que en medio de estas circunstancias trágicas que estamos viviendo, está en medio del campo de batalla, recogiendo a los heridos y a los desahuciados. Y bueno, en ese sentido, la iglesia hospital, la iglesia hospedadora, es la que cuando recibe al que llega, no le pregunta por cómo está el colesterol o qué pasa con su diabetes, lo recibe y le venda las heridas y lo cura y lo sostiene y después atenderá el resto de la persona, ¿no? Ahora, también tenemos que saber que muchas de las enfermedades más graves se contraen en un hospital, ¿no? El famoso virus hospitalario, ¿no? Entonces, también la iglesia puede llegar a ser un factor de riesgo, en todo caso, para aquellos que lleguen desprevenidos respecto a todas las tensiones internas y relaciones tóxicas que se podría generar dentro del marco de una iglesia. Entonces, por supuesto, en ese caso, la iglesia tendría que, bueno, revisarse un poco a sí misma y diagnosticarse y ver cómo se renueva como una iglesia salugénica y no como una iglesia patogénica, ¿no? Jorge, te voy a hacer la última pregunta, es muy interesante lo que estás diciendo y está muy, muy ligada tal vez a lo que venimos hablando. Dado, bueno, justamente lo que está pasando, sin dejar de lado lo que está pasando con la pandemia, pero lo que está pasando a nivel mundial, lo que está pasando a nivel emocional, quizás durante muchos años la iglesia dejó de lado la faceta emocional y se centró tal vez más a la cuestión de sanidad física. ¿Cuál pensás que es la tarea hoy que tenemos o el desafío que tenemos hoy por delante como iglesia de Cristo en este momento histórico? Bueno, un poco el concepto que recién estábamos desarrollando, ¿no? El mayor desafío que tenemos es tomar distancia del espíritu de este siglo, como sería, o el espíritu de este mundo, ¿no? O sea, la gente está aturdida, está desorientada, está perdida, se siente quizás como nunca antes en un estado de fragilidad física y especialmente emocional. Entonces, bueno, frente a esas circunstancias, yo creo que la iglesia debe ofrecerse como una comunidad de cuidado y como una comunidad de apego, ¿no? Yo creo que antes de esta pandemia ya la mayor parte de las personas adhieren, consciente o inconscientemente, a un espíritu individualista, consumista,
egoísta, exitista, de rendimiento. Ahora, muchas veces cuando una persona llega a la iglesia le pedimos lo mismo que le piden en el mundo. Sí. Algo así como un rendimiento cuantitativo, ¿no? No, no desconozco los frutos que el Espíritu produce en la vida del cristiano, ¿no? Pero tendríamos que revisar si lo que le estamos pidiendo o lo que estamos esperando de la gente son frutos y más bien un rendimiento propio de una economía de mercado. Entonces yo creo que la iglesia debe recuperarse a sí misma en este sentido como un espacio de comunión, un espacio de buena hospitalidad, un espacio de comensalidad, es decir, de comer juntos, de estar juntos, pero también un espacio para escuchar, para la oración, para el recogimiento, para hacer silencio. Yo creo que un poco en eso la iglesia puede ser iglesia. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, porque no están llamados ni capacitados para eso, pero la iglesia es la que sí, por el Espíritu Santo está capacitada para esos carismas, y creo que ahí estaría un poco nuestro rol distintivo respecto al resto, ¿no? La verdad, Jorge, me quedaría más tiempo escuchándote. Es muy interesante, realmente es muy interesante. Es una mirada que tal vez no habíamos contemplado hasta este momento. Es muy interesante lo que decís. Eh, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Te queremos agradecer profundamente. Sabemos que estás bastante ocupado dando clases y atendiendo muchas de las ocupaciones que tenés. Pero gracias por tomarte este tiempo para enseñarnos un poco, para ver tu perspectiva, que es sumamente interesante. Así que te queremos agradecer desde este espacio que tenemos, desde el Red de Difusión Cristiana, desde la Iglesia de los Olivos. Gracias por este tiempo que te tomaste para charlar un rato con nosotros. Bueno, no, gracias por la oportunidad de compartir y estar juntos. Bueno, que el Señor los siga bendiciendo en este ministerio. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, se nos acaba el tiempo. Les queremos agradecer a todos los que nos estuvieron viendo y que sigan pendientes de nuestras próximas emisiones donde vamos a seguir trabajando o tratando diferentes temáticas. Desde este espacio que tenemos, desde Red de Difusión Cristiana de la Iglesia de los Olivos, les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones para todos.